Nunca imaginé que mi vida llegaría a esto. Una mujer de unos 45 años, parada, sola, en una hermosa casa, sintiéndome más invisible que nunca. Mi esposo siempre se iba, sus viajes de negocios se alargaban, de días a semanas, y cuando regresaba, su presencia parecía más una formalidad que una reunión. Apenas hablábamos. Más allá de una charla trivial, la intimidad era algo que no habíamos compartido en años. Mantuve el contacto. Las apariencias cocinaban, limpiaban y sonreían a los vecinos, pero por dentro me estaba marchitando. Era principios de primavera cuando mi esposo me dijo que se iría de nuevo, esta vez por casi un mes. Asentí fingiendo entender, como siempre. No protesté. Nunca lo hice. Había aceptado esta vida, o al menos creía haberlo hecho. Justo una semana después de que se fuera, mi hijastro Aiden regresó. Universidad para las vacaciones de primavera. Medía 22 años. Educado y siempre había mantenido una distancia respetuosa. Lo crié desde que estaba en la secundaria. Así que nuestra relación siempre había sido un vínculo formal y tranquilo. Pero ahora era un hombre, y algo en la forma en que me miraba había cambiado. No era inapropiado, no al principio, pero era diferente. Noté que sus ojos se detenían un poco más. Sus cumplidos, antes casuales, ahora se sentían personales. «Estás hermosa hoy», dijo una mañana en la cocina. Su voz cálida me hizo reír, pero mi corazón se aceleró. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Casualmente me ayudaba con la compra. Se ofrecía a cocinar conmigo y a sentarse a mi lado durante los programas de televisión nocturnos. Intenté ignorar la creciente tensión, pero no estaba ciega. La sentía cada vez que su mano rozaba la mía, cada vez que se acercaba demasiado una noche. Nos sentamos en el porche, viendo la puesta de sol. Me dijo que admiraba cómo la sostenía. Familia unida, qué fuerte era por su padre. No sabía cómo responder. Nunca me habían elogiado así en años. Algo en su voz, suave pero honesta, atravesó el muro que había construido a mi alrededor. Lo miré y vi más que a mi hijastro. Vi a un hombre que me vio, un hombre que notó que estaba viva. Esa noche no pude dormir. Seguí repasando nuestras conversaciones. La forma en que él me miraba. No me aparté. Me dije a mí misma que era inofensivo, pero en el fondo sabía que mentía. Sabía que esto era más que soledad. Había cruzado una línea emocional que ya no podía negar. Cuando lo volví a ver a la mañana siguiente, su sonrisa me puso nerviosa. Estaba empezando a anhelar esa atención, esa sensación de ser deseada, aunque estuviera mal por primera vez en mucho tiempo. Me sentí despierta, pero también tenía miedo. No había hecho nada todavía, pero sabía que estaba cerca, y si algo no me detenía pronto, no estaba segura de poder alejarme de lo que se avecinaba. Sucedió un jueves por la noche. La casa estaba tranquila y el aire se sentía más pesado de lo habitual. Acababa de terminar de cenar cuando empezó a llover con fuerza, seguida de un repentino apagón sin luces, sin distracciones y solo velas para dar calor. El ambiente cambió. Aiden entró en la sala. «Tengo 2 copas de vino. Pensé que te vendrían bien», dijo sonriendo suavemente. Dudé, pero tomé la copa. Nos sentamos en silencio. El único sonido era la lluvia golpeando contra las ventanas. El vino me hizo bajar la guardia, y nuestra conversación pasó de los recuerdos a las emociones. Él se sinceró sobre lo perdido que se había sentido últimamente, lo mucho que apreciaba estar en casa, y cómo estar a mi lado lo hacía sentir seguro. Lo escuché, reconfortado por la honestidad. Entonces dijo algo que me dejó paralizada. «Ni siquiera te das cuenta de lo increíble que eres».
Lo miré confundida, pero no apartó la mirada. Mereces a alguien que te vea. Él continuó, alguien que realmente te haga sentir viva. Mi corazón latía con fuerza. Quería ignorarlo para decirle que esto era inapropiado, pero no lo hice. En cambio, dejé que sus palabras me calaran. Estaba hambrienta de afecto, de validación, y en ese momento no importaba quién la diera. Le dije que a veces sentía que me desvanecía, en esta casa como si nadie realmente me viera. Él me tomó la mano, la sujetó con suavidad y no la aparté. Se sentía tan natural, tan tranquilo, como si hubiéramos llegado aquí no por elección propia, sino por la fuerza de las circunstancias. Su toque no era contundente, no era agresivo, era tierno y sincero por primera vez en años. No sentí, sus ojos invisibles no solo me miraban, sino que me sostenían, llenando los espacios que mi marido había abandonado hacía tiempo. Se inclinó más cerca. Debería haberlo detenido, pero no lo hice. Nuestros labios se tocaron suave y lentamente. Fue un beso que decía más que las palabras. Nunca podría. No fue salvaje ni apresurado. Fue profundo y lleno de emociones. Ambos nos enterramos cuando terminó. Nos sentamos en silencio. Ambos sabíamos que habíamos cruzado un límite que no podíamos deshacer. Me levanté, dije que necesitaba irme a la cama y lo dejé sentada allí, sin decir una palabra más. Pero no pude dormir. Mi corazón se aceleró. Mis pensamientos se enredaron. Sabía que lo que habíamos hecho estaba mal. No lo estaba. Solo un beso. Fue una traición no solo a mi esposo, sino a todo lo que creía representar. Sin embargo, una parte de mí no se arrepintió. Una parte de mí se sintió despertada, vista, tocada de una manera que había olvidado que era posible. No podía explicarlo, ni siquiera quería hacerlo, pero sabía que nada volvería a ser igual. Algo dentro de mí había cambiado, algo que nunca podría recuperar. A la mañana siguiente, evité el contacto visual. Me moví por la cocina como si todo estuviera normal, pero nada se sentía. El mismo Aiden entró en la habitación casualmente, pero noté el cambio en su actitud, tranquila y segura, como si hubiera cruzado una línea y no se arrepintiera. Se ofreció a ayudar con el desayuno. Asentí. Sin levantar la vista, la tensión entre nosotros era silenciosa, pero innegable. No hablamos del beso. Ninguno de los dos lo mencionó, pero quedó flotando en el aire como un secreto demasiado fuerte para. Ignoraba, me repetía una y otra vez que solo había sido un momento, un lapsus de juicio. Pero cuando su mano rozó la mía de nuevo, no me moví. Cuando él se paró detrás de mí para alcanzar un plato, sentí mi cuerpo reaccionar con vergüenza y emisión. Más tarde ese día, lo sorprendí observándome, no de forma descuidada, sino con intención. Sus ojos no observaban, mi rostro, mis movimientos. Cada detalle me parecía importante. No había sentido ese tipo de atención en años, ni de mi esposo ni de nadie. Estaba mal, lo sabía, pero no podía evitar desear más. Aiden empezó a pasar más tiempo en casa que con sus amigos. Él ponía excusas para estar cerca de mí. Noches de cine, recados, paseos. Nuestras conversaciones se profundizaban. Me preguntó por mi infancia, mis sueños, a qué había renunciado con los años. Me di cuenta de cuánto de mí misma había enterrado por un matrimonio que me daba. Yo, sin responder, intenté poner límites. Le dije que esto no podía continuar, que era peligroso e imprudente. Él escuchó, asintió, incluso se disculpó, pero al momento siguiente, cuando me encontró sola, susurró que no podía dejar de pensar en mí, que merecía algo más que ser abandonada por un hombre que ni siquiera se dio cuenta. Cuando lloré hasta quedarme dormida, cada palabra se sintió como una aguja cosiendo.
Una noche me tocó la cara y dijo, «No tienes que seguir fingiendo que puedes sentir algo». No respondí, no lo necesitaba. La forma en que lo miré dijo, «Basta». La línea emocional se había cruzado hacía tiempo. Lo que siguió no fue planeado, era inevitable. No lo hice. La línea emocional se había cruzado. Ya no me reconocía. Era una mujer, dividida entre la culpa y el deseo, entre la lealtad y el dolorosa necesidad de ser deseada. Me dije a mí misma que aún tenía el control, que podía detener esto antes de que fuera demasiado lejos. Pero la verdad era que ya había caído. Temía las consecuencias, no solo de que me descubrieran, sino de lo que sucedería cuando se fuera de nuevo, cuando terminara su descanso y me quedara sola en esta casa una vez más. ¿Se llevaría esta versión de mí con él o quedaría rota de nuevo, esta vez por un error? Nunca podría deshacerlo. El descanso de Aiden estaba llegando a su fin, y el peso de lo que habíamos hecho comenzó a presionarnos con más fuerza. Podía verlo en sus momentos de silencio, en la forma en que me miraba, pero decía algo sobre nuestro silencio. Ahora me sentía más pesada, no íntima, culpable. Él empezó a empacar y con cada camisa doblada sentía pedazos de mi frágil mundo colapsando. Habíamos cruzado la línea, sí, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nunca hablamos de lo que pasaría después. Él no prometió nada, y yo no pregunté, no quería ilusiones. Había vivido suficiente envuelta en plena seguridad con un esposo que apenas me notaba, pero esto era diferente. Fue crudo, intenso y equivocado, pero real. Y ahora tenía que terminar la noche anterior a su partida. Vino a mí inseguro por primera vez desde que esto empezó. Él no me buscó, solo me miró, como si quisiera decir algo, pero no podía. No me arrepiento de nada, dijo en voz baja, pero tampoco quiero arruinar tu vida. Asentí, incapaz de responder. Se me hizo un nudo en la garganta. No estaba segura de si era angustia o alivio cuando él. Me fui a la mañana siguiente. Me quedé en la puerta como una extraña. Alguien salió de su vida sin ceremonias, sin despedidas, sin promesas, solo un instante interrumpido. La casa volvió a la quietud, pero esta vez se sintió más fría. Pasaron los días y mi esposo regresó como si nada hubiera cambiado. Trajo recuerdos, historias de reuniones, habló de negocios durante la cena. No notó cómo evitaba su mirada. No notó lo vacía que me había vuelto. Me había entregado a otra persona emocional y físicamente. Y se notaba, pero solo a mí. Al principio pensé que me consumiría la culpa, pero en cambio sentí una tristeza dolorosa. No solo por lo que había hecho, sino por los años que había desperdiciado, sintiéndome invisible. La traición no estaba solo en el beso ni en la caricia, sino en darme cuenta de que alguien que ni siquiera se suponía que importaba me había visto con más claridad en una semana que mi esposo. Tenido en años, Aiden me envió un mensaje simple: «Cuídate». Lo miré durante horas antes de borrarlo. Sabía que no podíamos continuar y también sabía que no podía volver a ser como antes. Había cambiado, y ese cambio no era algo que pudiera revertir. Al final, me quedé con un matrimonio intacto en la superficie, pero completamente vacío por dentro. Vivía cada día junto a un hombre que pensaba que todo estaba bien, mientras yo cargaba con el peso de decisiones que no podía retractar. Y tal vez ese sea el verdadero castigo: no ser descubierta, sino tener que vivir con la verdad en silencio. Aprendí que el amor sin atención es solo hábito, y la atención sin compromiso es solo tentación. Entretanto, perdí una versión de mí misma. Nunca lo lograré.